Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí, en ti descansaré. Tu palabra será mi guía, mi fuerza y mi fe. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podría pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vamos a encontrar que Jesús se presenta como el buen pastor. Habla de las ovejas, habla del pastorado y se presenta a él como aquel que puede guiar a las ovejas a buen destino. Sin embargo, esto causó un disgusto muy grande en los judíos, sobre todo aquellos de corte farisaico, donde acusaban a Jesús de ser un blasfemo, porque quien se ponía como pastor, quien se ponía como enviado de Dios, en realidad ellos asumían que lo hacía por cuenta propia. Y para ellos eso era una blasfemia, era un grave error que Jesús estaba cometiendo. Claro, lo que ocurre es que ellos no sabían quién era Jesús. Así que al final de este capítulo, en el versículo 40, del 40 al 42, vamos a leer cómo concluye esta historia y qué relación tiene con la fe, porque vamos a seguir hablando de la fe. Dice el versículo 40 del capítulo 10 del libro de Juan de la siguiente manera. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. La fe es el recurso más importante al cual podemos acceder los seres humanos. Por eso he dedicado tantas horas a hablar acerca de la fe y voy a seguir haciéndolo en los próximos tiempos. La fe es el recurso más importante porque en la fe están todas las respuestas y todas las soluciones que los hombres podemos llegar a necesitar. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Jesús le declaró al padre de aquel muchacho endemoniado, del cual ya estuvimos tratando en su oportunidad. Jesús le dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23 a este hombre de la siguiente manera: si puedes creer, al que cree todo es posible. Esto es fe. Creer es fe. Y al que tiene fe, podríamos decir entonces, todo le es posible. Así que si nosotros olvidáramos la fe, creo que estaríamos perdidos. Es la fe el camino que nos llevará a la solución de tantos problemas, de tantas situaciones que vivimos a lo largo de esta vida. Pero ¿cómo observamos la fe en este pasaje que acabamos de leer? Si no está nombrada la fe, no está escrita la palabra en ninguno de estos 3 versículos que hemos leído. En realidad la encontramos de manera implícita, trabajando, como se dice en el ámbito de la computación, en un segundo plano. Sí, la fe aparece de manera implícita en este pasaje y demostrado en la gente que llegaba a Jesús, que buscaba escuchar el mensaje de Jesús y que quería de alguna manera tener un encuentro más cercano con Él. Vamos a observar entonces, según este pasaje, que la fe tiene tanto un precursor como un resultado o un producto. Por eso le he puesto a este mensaje fe catenaria, porque la fe no está sola, tiene 2 eslabones más, como una cadena que nos va a ayudar a comprender también cómo se llega a la fe y qué produce la fe en el corazón del hombre. Así que recuérdese, esto es una cadena. La fe obviamente no actúa sola y por sí misma, necesita un precursor. ¿Por qué no vemos cuál es ese primer eslabón que lo vamos a llamar un precursor? Y es justamente lo que nos muestra este pasaje. Los seguidores de Jesús reconocieron 2 verdades sobre Juan el Bautista. Fíjese en Juan 10:41, vamos a volver a leerlo. Dice: y muchos venían a él, a Jesús, y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. 2 reconocimientos que hacían las personas en aquella oportunidad sobre Juan el Bautista. La primera, que Juan no registra ningún milagro.
Usted puede hacer toda la biografía de Juan el Bautista y va a ver que en su ministerio no se registra ningún milagro, no hay sanidades, no hay multiplicación de alimentos, parecería que nada pasa. Y es lo que las personas reconocían. Juan no dio señales como los otros profetas, que podríamos pensar los grandes profetas del Antiguo Testamento y Juan como uno de ellos. Pero reconocen también otra verdad acerca de Juan, que él cuando habló de Jesús dijo lo correcto, habló la verdad respecto al Señor Jesucristo. Por eso quiero ir al siguiente punto. La verdad dicha por Juan, aunque no haya habido milagros en su vida, la verdad dicha por Juan fue el milagro en la vida de Juan. ¿Por qué? Porque la verdad llevó a estas personas que acabamos de leer en este pasaje a un cambio de vida, a una transformación. Y dígame si esto no es un verdadero milagro. Cuando las personas cambian, se salen del reino de las tinieblas para pasarse al reino de la luz. Señoras y señores, este es el milagro más grande que todos podemos llegar a ver y que podemos llegar a experimentar. Pero, ¿qué es la verdad? La definición científica nos dice lo siguiente, que es la conformidad entre una realidad y una idea. Hay conformidad, hay unidad entre lo que pasó y la idea que se tiene. Y es lo que justamente Juan hizo. Él contó lo que él sabía, él habló lo que él había visto y esto era verdad. Había coincidencia entre lo que había visto y entre lo que él decía. Por eso los hombres reconocieron que Juan dijo la verdad acerca de Jesús. No cambió nada, ni le quitó ni le añadió algo extra, porque hubiera modificado la verdad. Y la pregunta es, ¿una verdad modificada? ¿Hasta dónde sigue siendo una verdad? Juan responde muy bien entonces a estas características que los hombres reconocieron en él. La verdad tiene que ser algo muy importante, tiene que ser tan importante como el amor. ¿Sabe por qué? Porque el mismo, ahora no vamos a hablar de Juan el Bautista, ahora vamos a hablar de Juan el Apóstol. Él escribió no solo el Evangelio, sino que también escribió unas cartas. En el Evangelio, Juan escribió algo muy importante que tomó del testimonio de Jesús. Juan escribió en el capítulo 14, versículo 6, de su Evangelio, o sea, un poco más adelante de donde estamos nosotros ahora parados, dijo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fíjese entonces que cuando hablamos la verdad, estamos hablando de Dios, porque Jesús dijo ser la verdad. Pero ahora Juan, en su primera carta, ya no en el Evangelio, sino en su primera carta, le escribió a los destinatarios de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que Juan rescata estos dos valores de la persona del Señor Jesucristo. Él reconoce que es la verdad y reconoce que es el amor. Sin estos dos valores no podríamos vivir. Absolutamente sería imposible la vida. Todos los humanos quieren saber la verdad. ¿A usted no le interesa saber la verdad? ¿No le interesaría saber las verdades políticas? ¿No le interesaría saber las verdades económicas? ¿No le interesaría saber las verdades religiosas o las verdades científicas? Por supuesto, todos estamos interesados, por eso hay tantos noticieros. Cuando uno prende la televisión, casi seguro que el primer programa que usted va a ver es un noticiero. Y el noticiero, digamos, vamos a pensar que se encarga de decir la verdad. Por cierto, esto es absolutamente relativo. Pero los hombres estamos en la búsqueda de la verdad. Y queremos ser amados. ¿O hay alguien que quiere ser odiado? No, no lo creo, de ninguna manera. La verdad y el amor son dos valores fundamentales. ¿Sabe por qué? Porque sin la verdad no habría soluciones en esta vida. Si la persona que construyó la casa donde usted vive no hubiera tenido algún tipo de verdad,
esa casa no existiría. Las paredes no estarían perfectamente verticales. Las columnas se hubieran fisurado y se hubieran caído. Los techos se hubieran caído. De hecho, tiene que haber una verdad física, una verdad científica. Hay muchos principios que están detrás de una construcción. Tienen que ser verdades. Por eso las construcciones permanecen. Por eso son estables. Quiere decir que la verdad nos trae soluciones. Y el amor es otro de estos valores. Sin amor no habría contacto humano. Así que sin verdad y sin amor ya nos hubiéramos extinguido hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero gracias a Dios que existe la verdad y gracias a Dios que existe el amor. Jesús es las dos cosas. Es verdad y es amor. Y según el pasaje en cuestión, el pasaje que estamos tratando aquí en Juan capítulo 10, la verdad va a conducir a las personas a la fe. Solamente la verdad puede conducir a las personas a la fe salvadora. Nunca una mentira puede salvar a alguien. De hecho, una mentira es un camino alternativo y los caminos alternativos no llegan a donde llega el camino original. O quedan antes, o se desvían a izquierda, o se desvían a derecha, pero nunca, nunca llegarán a buen puerto. Así que la fe viene a ser el eslabón central de esta cadena de 3 eslabones que vamos a nombrar, ¿sí? El primero de ellos decimos que es la verdad. La verdad es conducente a la fe. Recuérdese, la fe tiene que estar basada en la verdad. La fe genuina, por supuesto, la fe puesta en Dios no puede estar basada en una mentira. Tiene que estar fundamentada absolutamente en la verdad. Y Jesús es la verdad absoluta de Dios. Él le ha dado a conocer al Padre. Jesús es la demostración de Dios, es la exégesis de Dios. Si usted quiere ver a Dios, véalo a Jesús. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hace falta que el Padre se presente mirándome a mí, escuchándome a mí, siguiéndome a mí, van a seguir al Padre y Dios es la verdad. Obviamente, lo conocemos en parte a Jesús. Usted no puede conocer al 100% a Dios en esta tierra. No es posible porque Dios es infinito. ¿Cómo podríamos hacer que un ser infinito y todo el conocimiento que le rodea pueda entrar en nuestro cráneo? Realmente sería imposible. Por eso decimos que conocemos la verdad, pero la conocemos parcialmente, la tenemos que ir descubriendo, tenemos toda una vida para ir descubriendo las distintas facetas de la verdad de Dios y de la verdad del Señor Jesucristo. Si Dios quisiera revelarnos el 100% de su persona, creo que nos destruiría, nos haría más daño que bien. No podríamos llegar a comprenderlo, terminaríamos absolutamente confundidos. Por eso tiene toda una vida, tiene muchos años por delante para indagar la verdad, para conocerla, para explorarla y experimentarla continuamente en su vida. Pero hay un tercer eslabón que une la fe. Ya dijimos, el primer eslabón conducente a la fe es la verdad, por supuesto. La fe sería el segundo eslabón que ata al otro, al tercero que viene ahora y que también nos muestra este pasaje y que es la salvación. Este es el otro eslabón de esta magnífica cadena de la cual hoy estamos hablando. Decíamos que la fe necesita a la verdad, que es el precursor. Recuérdese esta palabra, el precursor de la fe es la verdad. ¿Para qué? Para que las personas puedan adoptar la fe. Pero una vez adoptada la fe en el corazón, ¿cuál es el producto de esa fe en el corazón del hombre? ¿Cuál es el resultado que nos deja? Juan capítulo 10, versículo 42, que lo leímos, pero voy a volver a leerlo nuevamente para refrescar nuestra memoria. Dice así, y muchos creyeron en él allí. ¿Se da cuenta? Habiendo oído la verdad que Juan les contó, llegaron a la fe. Y por la fe pudieron creer en Jesús.
O sea, la salvación llegó a sus vidas. La salvación de su alma, este es el milagro más grande. ¿Cómo lo podríamos explicar? Realmente hay algunas formas teológicas de explicar qué es lo que sucede en el alma humana, la regeneración, la santificación, la justificación. Todo esto hace a la salvación, que es mucho más compleja que esta simple explicación que yo estoy dándole. Hablamos de fe, hablamos de arrepentimiento, dos condiciones fundamentales dentro del corazón del pecador. Pero hay muchas más cosas que tienen que ver con todo esto. Lo importante es que las personas podemos llegar a Jesús por medio de la fe. Dice que muchos creyeron en Él, no pocos, muchas personas. ¿Por qué? Porque Juan habló la verdad. Solo por hablar la verdad, mire, las personas pueden salvarse. Con la mentira no se salva nadie. Algunos se creen que mintiendo ante los tribunales, mintiendo ante los fiscales, mintiendo ante los jueces, se creen que van a lograr algo. ¿Saben? Con la mentira nunca se gana. Con la mentira siempre se pierde. Con lo que se gana es absolutamente con la verdad. Así que las personas llegan a la salvación por haber oído la verdad de Juan, que otra vez lo digo, este es el milagro más importante en la vida de Juan el Bautista. Él habló siempre la verdad. Eso también le costó la vida, por cierto, por haber hablado la verdad. Hoy día nos damos cuenta que nadie puede salvar a nadie, solo Dios puede salvar a los hombres. Las religiones no salvan a los hombres, de hecho me atrevo a decir, las religiones más bien condenan a los hombres, porque les establecen pautas de salvación que exceden a lo que la Biblia enseña. Exceden ampliamente a lo que la Biblia demanda. La Biblia demanda fe y demanda arrepentimiento, pero las religiones ponen un montón de cargas sobre las personas, de cosas que tienen que cumplir y que aunque no son malas, digamos, tal vez la mayoría de ellas, porque no es malo dar limosna, no es malo portarse bien. De hecho, un buen cristiano tiene que hacer todas estas cosas, pero no son elementos que nos van a conducir a la salvación. Las religiones enseñan que con solo pertenecer a ellas, las personas pueden ser salvas. Pero nos damos cuenta cuando leemos la Biblia y cuando la verdad salta a nuestros ojos, que las religiones no pueden ayudar absolutamente a nadie, no importa cómo se llame la religión. No ayudan a las personas, aunque tengan buenos elementos y buenas intenciones. No pueden solucionar el verdadero problema del hombre que está en su alma y que se llama el pecado. Es solo Dios el único que lo puede perdonar. Por eso, olvídese de la religión sin Dios. Es casi contradictorio esto que estoy diciendo, pero la mayor parte de la religión no tiene a Dios. Tiene reglas, tiene tradiciones, tiene historia, tiene libros escritos, tiene un montón de cosas, pero no tiene a Dios. ¿De qué sirve entonces todo eso? La palabra muestra que la salvación es automática para aquellos que creen y confiesan a Jesucristo. Para eso voy a un último pasaje, ya casi cerrando este mensaje. Es el libro de Hechos en el capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice de la siguiente manera: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire qué hermoso lo que nos dice. No hay salvación fuera de Jesús. Sí hay salvación en Jesús. Si le dijeron otra cosa, si le dijeron que usted se puede salvar de otra manera, según la Biblia, lamento decirle que le mintieron. La verdad es solamente la que lo puede conducir a la fe, y la fe solamente lo puede conducir a Jesús. Mire qué hermosa entonces la fe, la función que tiene. Un eslabón
más en esta cadena de 3 eslabones: la verdad, la fe y la salvación. Así, en este orden, aparecen en la Biblia. Y de esta manera se da en el mismo corazón y en la misma alma humana. Así que la fe enlaza la verdad y enlaza la salvación. Por eso, fe catenaria, he dado este título a este mensaje que acabamos de compartir. La verdad produce la fe y la fe produce la salvación en nuestro corazón. Así que acuérdese, por favor, siempre con la verdad, porque la verdad llevará a la fe y la fe lleva a la salvación. Permítame hacer una breve oración en este momento. Quiero pedir a Dios por su vida. Cierre sus ojos y acompáñeme. Señor Jesús, hoy bendecimos tu nombre. Cuando, Señor, tu palabra se abre y tu palabra es expuesta, luz viene a nuestra mente y a nuestro corazón, a erradicar las tinieblas que muchas veces toman nuestras almas, nuestras mentes y nuestros pensamientos. Hoy podemos ver que la verdad nos hace libres. Como bien está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Jesús es la verdad. Él es la verdad. Y Dios quiere compartir esta verdad en tu corazón para que se genere la fe, porque con esa fe llegarás a la salvación de tu alma. Dios te honrará otorgándote la salvación de tu alma. Borrará todo tu historial de pecado. Ya no habrá acusaciones. Dios limpia tu historia. Limpia tu pasado, limpia tu presente y fundamentalmente Dios limpia tu futuro. Por eso recibilo a Jesús. Él es la verdad. Jesús es el autor de la fe y esa fe te lleva a la salvación de tu alma. Señor, muchas gracias por mostrarnos en tu palabra este tipo de fe maravilloso. Señor, que enlaza a la verdad y a la salvación. Gracias por todo. Amén y amén. Gracias por haber participado, por haber dedicado estos minutos a edificar su vida. Que la fe siempre sea parte de tu vida, que la verdad sea parte de tu vida y que la salvación sea parte de ti. Dios te bendiga.